muchísimas gracias a la Fundación ALDA por esta oportunidad de presentar los libros, pero también por hacer investigación, porque también para nosotros es un sueño poder tener espacio para investigar sobre un tema importante como la educación. Así que gracias por esta oportunidad. Los dos libros que vamos a presentar un poco son complementarios y creo que llegan en un momento oportuno en la historia un poco de ALDA. Así que cuando iniciamos un sueño, un poco como el sueño de ALDA, muchas veces lo hicimos con intuición, con ideas de lo que podríamos hacer, y tomarse el tiempo 10 años después de parar un poco el camino, mirar, investigar, evaluar, creo que es un proceso importante. Así que el primer libro es como un producto de una sistematización un poco de la experiencia de ALDA, que basada en las lecciones aprendidas, y creo que es un insumo valioso para después proyectar ALDA en otras comunidades, porque acá está plasmado un poco toda la filosofía, los resultados y la idea un poco de lo que quiere hacer ALDA. Así que lo que voy a hacer en poco tiempo es presentarle algunos elementos del libro. No voy a contar todo porque si no, no van a querer leerlo después. Así que la idea es solamente darle algunos capítulos y después esperando que van a profundizar con la lectura. Así que esta primera investigación se centra más sobre uno de los proyectos de ALDA, que es el proyecto ALDA Educa, que acompaña un poco a centro educativo. Y la idea era un poco de ver un poco cómo estos centros educativos que articula ALDA también trabaja con las comunidades. Tiene como tres partes. Una primera parte que es intentar de rescatar el modelo de ALDA Educa. Una segunda parte que sería a partir de algunos indicadores, ver un poco cuáles son los logros de este modelo en diferentes escuelas. Y una tercera parte que es un análisis un poco más profundo en una de las escuelas para ver un poco qué es lo que pasa y qué es lo que dicen los diferentes actores con relación a este proyecto. En cuanto al modelo de ALDA, cuáles son un poco sus fundamentos, sus conceptos, creo que es importante cuando hacemos una propuesta educativa de poder aclarar a dónde apuntamos, cuáles son un poco las ideas que sustentan un poco eso. Creo que hay un fuerte énfasis entre la articulación entre los diferentes espacios de educación. Trabajar con la escuela, la familia y la comunidad, que son los lugares donde el niño se educa. A partir de eso, otra idea, otro concepto es instalar redes entre estos espacios. Creo que uno de los problemas de la educación actual es la falta de comunicación, a veces entre familia, escuela y comunidad. Y lo que intenta hacer ALDA en este aspecto es construir redes. También un fuerte énfasis, no solamente en trabajar la capacidad desde la escuela, pero instalar la capacidad dentro de la comunidad a través del desarrollo comunitario. Un énfasis también en el constructivismo significa que esta propuesta no la instala ALDA desde arriba, pero la construye con cada comunidad. Y un último énfasis que es aprender a aprender. Así que todos estos espacios son un pretexto para aprender, no solamente a nivel de la escuela, pero los adultos también que participan de esta experiencia aprenden trabajando alrededor del proyecto de ALDA Educa. ¿Cómo se instala un poco el proyecto ALDA Educa en cada centro educativo? Pasa por talleres de capacitación con docente, padres de familia y director, aplicación didáctica a partir de material, pero acompañamiento personalizado también de los docentes, el fortalecimiento de la Asociación Cooperadora de Padres y del tema del trabajo comunitario, el fortalecimiento de la gestión institucional alrededor del director y un fuerte énfasis en el seguimiento y la evaluación, porque un elemento que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos educación es mostrar un poco los resultados que podemos obtener a partir de nuestro proyecto. Otra característica un poco de este proceso es que se va construyendo de forma progresiva, así por etapas, así que hay todo un circuito. Creo que con 2 años ALDA pudo validar así de contacto primero con las comunidades, de explicar un poco el modelo, de trabajar en contacto primero con la escuela, de firmar un convenio, de empezar a hablar con los docentes, y una vez que se inicia el proceso, hacerlo por etapas. Así que es algo progresivo porque el cambio sociopedagógico no se logra por decreto, pero por un trabajo sistemático durante varios tiempos. Acá hay
uno de los ejemplos que saqué un poco de estos elementos de monitoreo. Así que creo que un valor importante de este trabajo es, con la experiencia, decir, bueno, cuáles serían un poco los indicadores que nos permiten de ver que una escuela, un grupo de docentes, una cooperativa de padres está cambiando. Así que creo que el material contiene una lista de indicadores y la aplicación de estos indicadores escuela por escuela que permite de ver etapa por etapa cómo va cambiando esta escuela. Así que creo que ese es un instrumento valioso para poder asegurar un poco el trabajo que está haciendo el proyecto ALDA Educa. ¿Cuáles son un poco los principales resultados de este trabajo? Primero, creo que la instalación y la elaboración de material didáctico, que valoran mucho los docentes, diciendo, bueno, recibimos material y pudimos aprender a utilizar estos materiales. También un diseño que se fue adaptando a cada realidad, así que en trabajo con cada equipo docente, director, se fue adaptando la propuesta a cada escuela. Tercer elemento que sería apertura de espacio de reflexión, así donde cada uno puede reflexionar sobre su práctica, analizar y mejorar su práctica a partir de discusión colectiva. El cuarto elemento es el involucramiento de la Asociación Cooperativa de Padres que acompañan de cerca estas escuelas, que se capacitan en la organización y que permiten apoyar un poco el trabajo que se hace desde la escuela. El quinto elemento es un acompañamiento de cerca de las familias, así que hay una relación estrecha, un fortalecimiento de la relación entre la familia y la escuela. A partir de eso, de este trabajo de capacitación y de acompañamiento, se observa con el tiempo un involucramiento más fuerte de los docentes que no trabajan de forma individual, pero en equipo y alrededor del liderazgo de un director. Eso se cristaliza con el tiempo, con la construcción de un proyecto educativo y un acompañamiento más de cerca también de los técnicos del Ministerio de Educación. Así que este instrumento, este proyecto permite trabajar con la supervisión, los técnicos de supervisión e involucrar también la supervisión dentro de este proceso. Los resultados, los efectos de este proceso son alumnos, y vamos a ver algunos ejemplos que mejoran su capacidad en diferentes aspectos. Una comunidad educativa que permite también actualizar su trabajo utilizando nuevas tecnologías, por ejemplo, y escuela que al final del acompañamiento de ALDA con los elementos de capacidad del proyecto que tienen, pueden asegurar la sostenibilidad de este proyecto. Así que la capacidad queda instalada y la escuela sigue funcionando alrededor del proyecto cuando termina un poco el proceso de acompañamiento de ALDA. Eso es un poco el resultado de la evaluación un poco más cuantitativa a partir de los indicadores. Después hay una observación un poco más fina de una de las escuelas, que es la escuela de Santa Rosa, y el material describe un poco el proceso que hizo esta escuela, describiendo un poco cuáles eran las condiciones iniciales, donde según el decir del director y de los docentes faltaba mucho en cuanto a material, apoyo, posibilidad, así que era una situación de poco recurso y como con el trabajo de ALDA poco a poco fui cambiando esta situación. Y el material rescata un poco palabras de cada actor con relación a eso, así decir, bueno, que los docentes en el inicio pensaban que ALDA le iba a entregar material y que a partir de eso van a trabajar, pero lo que descubrieron es que no pasaba por material didáctico, pero por el acompañamiento, el trabajo en equipo y un proceso que se realiza. También se dieron cuenta de la importancia de enfocar el aprendizaje a partir del niño, así que hay que observar un poco qué es lo que el niño está haciendo como proceso de aprendizaje. Cambió un poco la mirada para ver un poco a partir de eso que el niño es el centro un poco de la atención del proceso. A partir de eso creo que las personas que acompañaron un poco eso dijeron, bueno, cómo se fue visualizando un poco una nueva escuela a partir de eso, con el involucramiento, la participación de los diferentes actores, y una escuela que estaba mucho más abierta a su comunidad. Los alumnos mismos comentan un poco qué es lo que le pasó con este proceso y cómo fue interesante para ellos la participación, el intercambio, y no ser solamente objeto de recibir conocimiento, pero de poder participar en este proceso. Y los padres también comentan cómo ellos se fueron organizando, trabajando y
adquiriendo un poco nuevas capacidades para poder trabajar. Esos son extractos, así que dentro del libro van a encontrar un poco más expresión así de los diferentes actores que comentan un poco lo que pasó. Y el libro presenta un poco como 3 o 4 gráficos también de síntesis un poco de cómo podemos entender este proceso. Así que creo que una de las figuras más importantes es explicar este tema que pasamos de una escuela que enseña a una escuela que aprende. Así que es un poco extraño hablar de una escuela que aprende, pero es realmente crear la escuela como un espacio de aprendizaje colectivo, no solamente un espacio donde el docente transmite conocimiento, pero donde el docente también tiene que construir conocimiento para poder mejorar su práctica. El esquema también visualiza un poco este proceso que se hizo entre 2007 y 2011 y cuál fueron un poco la instalación de los elementos que permitió esta transformación. Así que acá se rescata un poco los logros valorados por esta escuela que dice, bueno, este paso de un tipo de escuela al otro, y dicen que al final el impacto mayor del proyecto, creo que debería ser el impacto de toda política educativa, es que mejoró el aprendizaje de los niños. Así que se puede observar al final que los niños aprenden en diferentes áreas y eso es el efecto realmente del proyecto. Pero quedan también algunos desafíos que identifican un poco la evaluación, es decir, bueno, uno de ellos es fortalecer este tema de la formación docente, la capacitación docente, que es un elemento central para poder transformar la educación. Así que creo que el estudio revela un poco la filosofía del proyecto Paraguay Alda Educa y cómo eso se plasma a través del desarrollo comunitario, las acciones de los diferentes actores, el compromiso social también de cada uno en la educación, y explica un poco cómo para lograr este tipo de sueño, que es el sueño de Alda, es necesario cambiar un poco nuestro enfoque pedagógico y pasar a una pedagogía mucho más activa. Y después esta pedagogía activa no se instala así a partir de una idea, pero de un trabajo cercano a los diferentes actores. Antes que nada, agradecerle a la Fundación Alda, a Lucía, particularmente por haberme invitado para esta presentación. Como dijo Dominique al comienzo, para los que estamos tratando de trabajar en temas de investigación y educación, realmente algo nos alegra mucho ver que se vea la necesidad o el aporte del trabajo de investigación dentro de un programa, un proyecto de acción como el que está llevando adelante Alda, y que se pueda realmente considerar que hay momentos en que un estudio, una evaluación, una investigación puede ser una forma de hacer una reflexión tanto sobre lo que se logra, sobre las dificultades, y que eso contribuya, yo diría, no solo para mejorar y profundizar el trabajo de Alda, sino en general para el debate de lo que es la educación y las políticas educativas en Paraguay. En ese sentido, yo quisiera empezar diciendo que considero que el material es un aporte muy importante. En un contexto donde realmente yo creo que en nuestro país se han venido realizando experiencias educativas de diferentes tipos, yo creo que hay varias de ellas con características que tienen elementos también de lo que plantea Alda, pero realmente son muy pocas las sistematizaciones, las publicaciones, las investigaciones que se hicieron sobre la experiencia. En ese sentido creo que este libro, al darle una lectura al material, permite a un lector entender los principios, lo que sería el marco conceptual, el proceso que estaba hablando Dominique de implementación, ¿verdad? Cómo se llevó adelante, cómo se trató de bajar una serie de principios muy, muy interesantes que muchas veces nos resultan muy difíciles después de traducir en acciones. Bueno, acá podemos ver el camino que ha seguido el programa, el proyecto, para que eso se lleve a la práctica, y también tener elementos de resultados, y combinando lo que serían resultados más cuantitativos con también información cualitativa, que yo creo que enriquece y profundiza mucho más la comprensión. No quiero entrar a revisar el material, creo que la síntesis hecha por Dominique expresa muy bien los principales puntos. Simplemente quería enfatizar un par de cosas,
y después agregar algunas apreciaciones personales sobre el trabajo de investigación. Es decir, uno, sobre el marco conceptual, como señalaba Dominique, esta idea de plantear no la escuela en forma aislada, no como un proyecto educativo, sino una relación escuela-familia-comunidad, donde plantea esta visión constructivista entendida como en construir el conocimiento a partir de las experiencias y del contexto en que se desarrolla. Y también un elemento que a mí me pareció interesante recalcar es esta idea de cultura de la evaluación, es decir, cómo se inserta el proceso evaluativo dentro del desarrollo educativo que plantea el programa. Creo que ese es un elemento interesante porque muchas veces la evaluación cae más como una sanción o cae más como una atribución a la persona, al estudiante, por ejemplo, del fracaso, que muchas veces corresponde más a la institución o al modelo educativo. Entonces creo que hay un elemento interesante. Otra cosa que me pareció interesante del modelo ALDA y específicamente ya del proyecto ALDA Educa es esta idea del acompañamiento personalizado al docente. Es también uno de los grandes desafíos, creo que no hace falta decirlo, que el tema docente ahora está en el centro de la discusión de la educación en Paraguay, ¿verdad? Donde sabemos que hay grandes falencias en la formación inicial, eso también es algo que sale en este informe, y también donde existen bastante dificultad en términos de lo que podríamos llamar la formación en servicio del docente. ALDA nos presenta una propuesta que yo creo es muy interesante, ¿verdad? Que además de los procesos de capacitación, etcétera, un acompañamiento personalizado al docente y también un modelo de gestión institucional diferente, ¿verdad? Otro punto que me parece muy importante recalcar de este informe, de la experiencia, es la idea de centrar la acción en escuelas vulnerables, ¿verdad? Se ha trabajado, hemos escuchado unos minutos antes ya, que se ha venido trabajando fundamentalmente en el Departamento Central y también en Asunción, en contexto de vulnerabilidad, donde realmente el desafío educativo es mucho mayor. Sobre el tema específico de la evaluación, quisiera resaltar que el informe claramente permite al lector entender que la forma como se ha trabajado en términos evaluativos. En ese sentido, un primer punto que quisiera resaltar es la idea de la evaluación desde el inicio del proyecto. Muchas veces pensamos en evaluar algo cuando termina, pero si realmente queremos de alguna forma medir o poder encontrar algunos resultados, eso hay que pensarlo desde el comienzo de la planificación mismo del proyecto. Y acá se ha visto eso, es decir, hay procesos, por ejemplo, de diagnóstico, también una evaluación de proceso y podemos hablar también de evaluación de resultados. A mí me pareció muy interesante que ya desde un comienzo se ha definido un conjunto de indicadores, es decir, qué es lo que se va a estar viendo. Pues muchas veces cuando sistematizamos o reportamos un trabajo, incluso utilizamos el término evaluación, realmente lo que hacemos es un recuento de lo que se hizo en términos de actividad. Pero acá se tiene un conjunto de indicadores que permite ver de alguna forma qué se ha movido y en qué dirección en términos de cambios que se quieren lograr. En el diagnóstico, por ejemplo, yo anoté un elemento que me pareció muy importante, que decía en el diagnóstico, se había hecho creo en el 2007, que el 87% de los docentes decían que no articulan el trabajo en el equipo ni proyectos áulicos. Es decir, que realmente trabajan de forma aislada, como una situación previa. Y otro elemento que decía es que el 33% de los docentes contestó que no conoce la realidad de sus estudiantes. Fíjense cómo esos elementos que saltaban en el diagnóstico son claves para lo que después se vino trabajando dentro del proyecto. Sobre la evaluación de proceso, me pareció muy importante lo que les decía, que cuenta con un conjunto de indicadores que permiten medir los cambios en diferentes etapas del proyecto. Que la evaluación de proceso no se centró solo en medir lo que podemos llamar logros educativos o resultados en exámenes, sino que, por ejemplo, se evaluó los procesos desarrollados con los docentes, también se evaluó lo que se ha realizado con los directivos, es decir, con las directoras, directores de las instituciones, y también se ha evaluado el acompañamiento de las operadoras escolares, de las ACES.
En un sentido, justamente de entender que no se trata solo de introducir un cambio pedagógico o de modelo de enseñanza, sino un cambio en la gestión institucional y de la misma relación de la escuela con las familias y la comunidad. En la evaluación de resultados, el estudio incluye unas evaluaciones pre-post, es una medición antes y una medición después, con pruebas de logro educativo en matemática, castellano y estudios sociales. Y después, como ya también señaló Dominique, hay una profundización en lo que yo podría definir como un estudio de caso, que es una escuela, la Escuela de Santa Rosa de Limpio, donde con un abordaje cualitativo se analizó más detenidamente el proceso. Algunas apreciaciones que quisiera hacer. Lo que ya dije es la importancia de la sistematización de experiencias, el registro y una publicación cuidadosa como es esta, que aporta elementos conceptuales y metodológicos que pueden ser utilizados en otras experiencias y proyectos. Como les decía, en nuestro país yo creo que se han desarrollado y podemos pensar lo que estamos trabajando desde hace algún tiempo en temas de educación, en proyectos muy interesantes. Ahora, si queremos recopilar, por ejemplo, estudios, investigaciones o publicaciones, encontramos poquísimos. Es decir, tenemos muy poca capacidad de poder sistematizar y de alguna forma ir acumulando un conjunto de experiencias de trabajo en educación, y yo creo que en general eso no sucede. En ese sentido, este libro aporta y nos da también un ejemplo inspirador, yo diría, de cómo se debería tratar siempre de recuperar y sistematizar los trabajos. El estudio también recoge, yo creo, de manera ordenada el marco conceptual, el proceso de implementación, los resultados, la estrategia. Permite al lector seguir un hilo conductor y entender la lógica de la implementación del programa. Los datos permiten argumentar con bastante solvencia en los cambios generados. Hay bastantes indicadores y datos que realmente permiten argumentar, yo diría, bastante bien en qué se ha avanzado. Creo que también, algo que señalaba también Dominique, los años de implementación permiten ya mostrar algunos cambios. Muchas veces cuando hacemos evaluaciones, se hacen evaluaciones en periodos muy cortos de implementación de proyectos. Acá tenemos un margen de 4 años, que se trabajó en 2007, 2011, con datos donde uno ya puede tener expectativas de ver cómo eso ha influido realmente y se ha instalado. El estudio también ilustra un elemento de preocupación, esto de la poca formación pedagógica docente y lectores, esa idea que dice el material, de que inicialmente los docentes lo esperaban era, bueno, se va a mejorar un aula, se va a construir algo, se le van a dar materiales, limitando mucho a eso lo que es la intervención o un proyecto educativo. Eso como un punto, pero también el trabajo muestra cómo se puede trabajar con los docentes, con el equipo, yo diría más que con el docente individual, con el equipo educativo de la institución, y cómo eso puede llevar realmente a cambios, ¿verdad? Yo creo que ese es yo diría que un dato muy alentador, ¿verdad? Un aporte que también me parece importante es lo que decía, el desarrollo de un conjunto de indicadores para el diagnóstico, evaluación de procesos, resultados, creo que eso puede servir de mucho, la integración de métodos cuantitativos y cualitativos, y también la idea de una medición antes-después, pre-post, que permite tener algunas apreciaciones de los cambios en términos de resultados educativos. Yo creo que finalmente, para terminar, diría que algunos desafíos que yo plantearía para futuros estudios, investigaciones y evaluaciones, que me parece muy importante es, por un lado, ver la posibilidad de ir recuperando experiencias educativas realizadas en Paraguay, de diferentes ámbitos, con abordajes similares. Creo que ahí puede haber un enriquecimiento mutuo, ¿verdad? Tenemos una experiencia, por ejemplo, muy interesante de la escuela activa, que eso fue en los años 80, 90, más que nada, ¿verdad? 90, lo de Escuela Viva que hizo el MEC, lo de la Escuela de la Comunidad, un proyecto que implementó con apoyo de la Unión Europea, el proyecto AMAR, etc. Hubo alguna experiencia donde realmente hay algunas cosas, pero yo diría bastante dispersas en términos de información. Y otro elemento que yo agregaría, que sería muy interesante, también habiendo escuchado antes de esta presentación el acuerdo con la Gobernación de Central, es que pensemos en términos de evaluaciones de impacto, que el hecho de poder trabajar en un territorio como sería un departamento permite contar con diseños más de tipo experimental, con un grupo de control que nos va a llevar a tener juicios
digamos, con mayor confianza en términos de atribución de los cambios a una intervención específica. Es decir, la posibilidad de poder comparar cómo funciona una escuela que está llevando el programa de ALDA con otra escuela en contextos similares, que no está, ver en qué cambia, qué nos cambia, es un poco el aporte de los diseños experimentales. Yo creo que en este caso podríamos pensar a futuro, ¿verdad? Y también, por supuesto, yo creo que un tema que a mí particularmente me quedó con ganas de conocer un poco más son los instrumentos de evaluación que se utilizó para la medición del logro educativo. Yo creo que ahí se puede también avanzar más y también pensar en otras áreas de evaluación fuera de las tradicionales. Y generalmente estamos evaluando áreas como matemática, lengua, como ejes que son evidentemente ejes fundamentales en cualquier proceso educativo, pero creo que también tenemos que ampliar nuestra visión acerca de áreas de evaluación en términos de desarrollo o logro educativo de los estudiantes. Es decir, yo creo que esos son algunos desafíos. Creo que para mí, al menos al leer el informe, esto me ha estimulado y pienso que ojalá la idea del observatorio, creo que es esa, ¿verdad?, es continuar con proyectos de investigación que permitan fundamentalmente aprender de la experiencia ALDA y que eso también pueda, por un lado, ayudar a expandir esta experiencia dentro mismo del programa ALDA, pero también, como estaba diciendo en un comienzo, que esto informe sobre algunas acciones que puedan ir siendo incorporadas en las políticas educativas. Bueno, termino eso, bueno, felicitando al equipo, a Mariana Busó, que fue la que coordinó el proyecto, y el asesoramiento de Dominique. Creo que es un aporte realmente muy importante de esta investigación.